El Instituto Cuesta Duarte, junto con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, realizaron un estudio para analizar el impacto que la pandemia tuvo en el mercado de trabajo y la nueva ley de promoción del empleo. Para conocer los detalles, recibimos esta mañana a la economista Alejandra Pico, integrante del instituto. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Buen día. Bueno, ayer conocimos como los principales titulares, ¿no?, de este estudio. Llamó la atención, ¿no?, el porcentaje de jóvenes menores de 25 años que tienen salarios bajos, el porcentaje también de quienes ganan menos de 15.000 pesos y también el porcentaje de desempleo en estas franjas. Sí. ¿Sorprendió de alguna manera o era esperable ese resultado, digamos, contrastado con la realidad que ustedes estudiaron? Bueno, era esperable que los resultados para los más jóvenes, los trabajadores más jóvenes, fueran peores que para el promedio de los trabajadores. Quizás lo que nos impactó un poco fue justamente cómo la pandemia golpeó mucho más duramente a este sector de trabajadores que al resto, y bueno, y eso hizo que las brechas que ya existían en materia de empleo, desempleo, ingresos, bueno, se acrecentaran de manera importante. Repasemos un poco cuáles son las principales conclusiones. A mí me sorprendió que el 69% de los menores de 25 años ganan menos de 25.000 pesos, ¿no? Que es la edad de despegar, de bueno, irse solo, con pareja o bueno, a vivir, y con menos de 25.000 pesos es muy difícil hacer eso, ¿no? Sí. Independizarse. Sí, es verdad. Bueno, en primer lugar me gustaría aclarar que en el estudio nosotros lo que utilizamos son datos oficiales, datos del Instituto Nacional de Estadística, de la encuesta continua de hogares, que lo que hacemos es procesar la encuesta en datos que, bueno, que capaz que no son públicos, pero que son datos oficiales. Y bueno, eso se explica para los menores de 25 años, tienen tasas de desempleo muy por encima del promedio. Normalmente, prepandemia, la tasa de desempleo de ese tramo de edad era 5 veces más alta que la de los adultos mayores de 25 años. Eso se acrecentó durante la pandemia. También tienen tasas de informalidad, no registro a la seguridad social, peores que en el promedio de la población, que si bien es baja en la comparación latinoamericana en nuestro país, es una tasa relativamente alta. 1 de cada 4 ocupados aproximadamente no está registrado a la seguridad social. En el caso de los trabajadores más jóvenes es más alto. Y bueno, esa peor inserción laboral se refleja también en peores ingresos por el trabajo. En parte eso tiene una explicación en que son trabajadores quizás menos formados, porque antes de los 25 años ya están trabajando, pero bueno, también indica, como tú decías, problemas del mercado de trabajo uruguayo, porque es muchas veces la primera inserción que tienen los trabajadores. Una mala primera inserción en trabajos de peor calidad, con peores remuneraciones, condiciona también luego la trayectoria laboral y también las expectativas que puedan tener los jóvenes a futuro, ¿sí? Entonces, bueno, nos parecía relevante destacar cómo justo la pandemia había golpeado más duramente, algo que es esperable en las crisis, en que esas desigualdades se incrementen. Justamente esa es mi pregunta. ¿Qué tanto más golpeó? Para tener una comparación quizás con cifras anteriores, porque como tú comentabas, ya el número era peor, por llamarle de alguna forma bien fácil, pero ¿qué tanto peor fue durante la pandemia? Y bueno, la tasa de desempleo de los más jóvenes, que rondaba el 25%, eso implicaba que más o menos 1 de cada 4 trabajadores menores de 25 años no conseguía empleo. Bueno, eso ascendió a por encima del 30%, indicando que 1 de cada 3 no conseguía, estaba en la búsqueda activa de un trabajo, no lo conseguía. Tuvo un impacto sin duda sobre los ingresos laborales de los más jóvenes, y también eso se explica porque lo que vemos es que los trabajadores más jóvenes se insertan en sectores más vinculados a los servicios, al comercio, a la gastronomía, a la hotelería, que fueron justamente los más afectados. Y eso también nos da un panorama hacia adelante, bueno, poco auspicioso, porque en la 9ª ronda de consejos de salarios son justamente esos sectores los que van a volver a tener un periodo puente de caída de salario real. Y bueno, y ahí es donde, si bien encontramos jóvenes en todos los sectores de actividad, en esos sectores que mencionaba antes, más vinculados a los servicios, destaca la participación de los trabajadores más jóvenes. En el rango de los mayores de 25 años, ¿el impacto fue menor del que esperaban?
No, el impacto fue bastante alto durante la pandemia. Estuvo muy amortiguado para los trabajadores formales por el seguro de desempleo y porque además el seguro de desempleo, que además de tener el requisito de que uno aporte normalmente a la seguridad social, tiene otros requisitos de ingreso, pero se fueron flexibilizando para amparar a más trabajadores. Eso fue un paraguas importante durante la crisis. Se han extendido las prórrogas del seguro de desempleo y eso es positivo para mantener la relación del trabajador con el puesto de trabajo. Y entonces la crisis impactó más sobre los trabajadores informales. La mayor parte de los puestos de trabajo que se perdieron fue sobre el sector informal. Creo que hoy lo que estamos mirando es saber, bueno, qué pasa con esa recuperación, que la parte más rápida de la recuperación del empleo, en la medida en que se van abriendo algunos sectores, se fue dando y ahora queda como la parte más difícil, ¿sí? Porque bueno, en el marco de la crisis también se van dando reestructuras. Claro, ¿ustedes qué proyectan para eso? El ministro estuvo hace un poquito acá, el ministro Mieres, y hablaba de que todavía hay 59.000 trabajadores en seguro de paro, pero de ellos 32.000 son en seguro parcial, ¿no? Que se espera que retomen, digamos, por lo menos en gran parte, sus puestos laborales. ¿Piensan que estas cifras van a evolucionar positivamente? Porque también hacía un paralelismo que si solo tomamos el seguro de paro total, que era el existente prepandemia, no estamos tan por encima de las cifras anteriores, ¿no? Que incluso estamos igual o un poquito más abajo del promedio entre 2004 y 2008, creo que decía. Sí, bueno, creo que es una comparación, es verdad, en seguro de desempleo total estamos en cifras similares, pero también es cierto que el seguro de paro parcial, que es cuando el trabajador bueno, está en seguro por subsidio por la mitad de la jornada. Entonces creo que no es una comparación tan neutral, sí, porque bueno, creo que las empresas están utilizando el seguro de desempleo parcial. Si eso no existiera, no sabemos qué estaría pasando con esos trabajadores. Capaz que algunos volverían a su puesto de trabajo hoy, quizás otros no, y eso impactaría sobre el empleo, sobre la tasa de desempleo. Nosotros lo que estamos esperando es una recuperación del empleo, pero más lenta de lo que se pensaba inicialmente, de la mano a que la recuperación de la economía también viene siendo más lenta de lo que se esperaba en un primer momento, que pensábamos que, bueno, que la caída de 2020 se iba a recuperar rápidamente al año siguiente. La famosa B corta que sí, se habló en su momento. esta vez, si uno mira lo que está pasando con los datos de actividad, ya ve que la B tuvo una caída grande y ahora quedó a medio camino la recuperación. ¿A partir de cuándo esperan ese comienzo de la recuperación? Bueno, nosotros esperamos que sobre fines del 2022 la economía vuelva a los niveles prepandemia, pero también es cierto que, y esto ha sucedido siempre, no solo en Uruguay, sino en otros países durante las crisis, el mercado de trabajo tarda más tiempo en recuperarse, ¿sí? La actividad se recupera más rápidamente, el mercado de trabajo más lentamente y particularmente en esta crisis, donde los sectores más afectados han sido los sectores que demandan más trabajo. Bueno, esa recuperación, y que también la recuperación no viene siendo homogénea, sí viene siendo bastante dispar entre sectores. Hay sectores que ya alcanzaron los niveles prepandemia, por ejemplo el agro, pero es un sector que no es tan empleador, también la industria. Sin embargo, los sectores vinculados a los servicios vienen recuperándose más lentamente, dependen de otros factores, como bueno, la apertura de fronteras, el turismo, que genera una cantidad de puestos de trabajo. Entonces, bueno, vemos que la recuperación del empleo va a ser más lenta todavía. ¿Y qué proyección hacen en cuanto a la calidad de esos empleos? Cuando uno mira números globales, y bueno, había X miles, ahora hay X miles, pero después cuando uno va, gana menos de lo que ganaba en el trabajo anterior, la proyección de crecimiento salarial, ya sabemos, que va a haber pérdida salarial, las condiciones de trabajo no son las mismas. ¿Qué proyección hacen para eso, para la calidad del trabajo de acá en adelante? Ahí está, hay varias cosas que tú mencionabas que tienen que ver con la calidad del empleo. Una es el registro de la seguridad social, eso es fundamental y creo que la crisis ha puesto bien arriba de la mesa la importancia de la protección social en contextos como esto, que el trabajador queda sin ningún amparo. Bueno, el seguro de desempleo le brinda un ingreso, quizás no el mismo que tenía, porque bueno, es un porcentaje, pero es importante que tenga ese respaldo. En cuanto a eso, como la pérdida de puestos de trabajo se dio más que nada en el sector informal, cuando hoy miramos tenemos
en porcentaje más cantidad de trabajadores formales o registrados, porque bueno, la pérdida afectó más que nada a los informales. Lo que tenemos que promover es que los nuevos puestos de trabajo que se van generando sean puestos de trabajo formales. La otra dimensión es, por ejemplo, una dimensión fácilmente medible en las estadísticas, es la de los ingresos. Y bueno, los ingresos laborales, en particular los ingresos salariales, se han deteriorado en 2020, también se espera que este año vuelvan a caer. Eso también viene siendo bastante heterogéneo entre sectores. Hay sectores que ya se propone un nuevo año de caída salarial, que son los sectores más afectados. Otros van a empezar una recuperación lenta. Y bueno, y después hay otras dimensiones de la calidad del empleo que más o menos tú mencionabas y que son más difíciles de medir, que es un poco, bueno, el volumen de empleo en el que se enfrentan los trabajadores, porque muchas veces en un mismo lugar se está trabajando con menos cantidad de trabajadores, por los aforos. También el volumen de trabajo no remunerado al que nos hemos enfrentado las mujeres, claro. Y bueno, y donde, claro. donde el apoyo de parte del Estado y bueno, y en general no ha sido relativamente bajo. Entonces, claro. Bueno, todo eso hace a la calidad del empleo. Y esto se vincula a la próxima pregunta que te quería hacer, que es esto justamente en las franjas más afectadas, ¿no? Porque hablábamos de jóvenes que bueno, en su mayoría ganan menos de 25.000 pesos, que tú decías también son los trabajos menos calificados, pero ¿qué proyección? Porque el trabajo también representa un crecimiento para la persona, ¿no? Sí. Un crecimiento en capacitación formal muchas veces, que se aprende un oficio, se aprende a, bueno, a vivir en sociedad, a respetar, bueno... es como el principal lugar de inserción de las personas. A veces pasamos más tiempo en el trabajo. Y eso es la gran pérdida cuando se pierde un trabajo, sí. ¿No? Y sobre todo de personas que vienen quizá de contextos más vulnerables. ¿Qué va a pasar con él? No te estoy pidiendo futurología, pero ¿qué proyecciones se hacen justamente de estas caídas o este deterioro de la calidad en los sectores más afectados, como son los jóvenes, las mujeres? Y bueno, hoy por hoy nosotros creemos que el crecimiento de la economía o la recuperación tiene un límite también en cuanto a la generación de puestos de trabajo, y ahí es donde está el rol de las políticas públicas que apunten a la generación de puestos de trabajo, que apunten a la calificación de los trabajadores. Nosotros en Uruguay tenemos el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es un organismo que funciona de manera tripartita, su directorio, y que tiene la potestad de llevar adelante políticas de capacitación. Tenemos que también pensar a qué queremos apuntar, a qué queremos capacitar, tanto a los más jóvenes como a los que van quedando desplazados del mercado de trabajo, por cambios tecnológicos o por sectores que van dejando de funcionar o que operan con menores capacidades, y hay que pensar en cuáles son los nuevos que tienen potencial para la capacitación y también en los estímulos que se dan a las empresas para la contratación de trabajadores y en particular para la contratación de los trabajadores más vulnerables, jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años. Sí, ya en el final, en este nuevo proyecto que ha lanzado el gobierno justamente para favorecer el empleo de jóvenes y mujeres, ¿cómo lo ven ustedes y qué impacto podría llegar a tener? Sí, obviamente que nosotros vemos positivamente la creación de una ley de promoción del empleo, pero hay que contextualizar que esta nueva ley de promoción del empleo, que incluye a los mayores de 45 años, las personas con discapacidad y también los jóvenes, retoma, en particular en el caso de los jóvenes, lo que era la antigua ley de empleo juvenil, que en realidad, bueno, no dio los frutos que se esperaba, ¿sí? Si uno mira entre 2015 y 2020, en esos 6 años solamente se ampararon y se contrataron trabajadores jóvenes alrededor de unos 8.500. Es poco, dado los volúmenes de desempleo. Entonces, bueno, hay que revisar un poco los incentivos y, bueno, vamos a ver cómo opera esta nueva ley, pero bueno, tiene que pasar un tiempo para que veamos si los incentivos que están un poco modificados, los programas que se plantean, bueno, funcionan mejor que lo que fue la antigua ley de empleo juvenil, que bueno, que no dio buenos frutos o lo que se esperaba. Brevemente, porque ya tenemos que despedirnos, pero dentro de lo que se dimensionó, por ejemplo, se evaluó el teletrabajo. Me refiero a aquellas áreas que probablemente hayan llegado para modificar para siempre el trabajo en lo que va a ser la pospandemia. Sí, nosotros tenemos análisis también del teletrabajo, en este caso no los cruzamos, pero
hay veces que los ocupados o muchos de los que teletrabajamos sobredimensionamos el fenómeno. El teletrabajo en Uruguay tuvo un salto importante durante la pandemia, en particular cuando buena parte de la educación pasó de la enseñanza al teletrabajo, pero después se ha estabilizado en porcentajes relativamente bajos y está bastante segmentado en cuanto al tipo de trabajo que se realizan y también a la calificación de los trabajadores. En general son trabajadores más calificados y en sectores de actividad donde no hay un contacto tan directo con el público. Es decir, no es para todos los trabajadores la posibilidad del teletrabajo, ¿sí? Alejandra, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo con la economista Alejandra Pico, integrante del Instituto Cuesta Duarte.